Continuamos en el Tosal, estamos en directo, son las 8:04 de la tarde y ahora sí vamos a hablar del fracaso escolar, del abandono escolar. Estamos con Antonio Castaño, psicólogo, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Isabel Moya, psicóloga también, buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Y es que el fracaso escolar, yo comentaba al principio del programa, es un tema de actualidad los 365 días del año, porque es que ya no sabemos qué pasa, Claro. no sabemos qué está fallando, porque fracaso escolar ha habido siempre, no siempre todos los niños han sido buenos siempre ha habido algún niño que ha tenido problemas en clase, pero es que ahora realmente las cifras son alarmantes. Además, fíjense, en la Comunidad Valenciana supera la tasa de abandono escolar de España. La media estatal se encuentra en el 30,8% y en nuestra comunidad rebasa esa cifra alcanzando un 32,4%. Claro. Entonces, claro, las dos preguntas que nos hacemos son ¿qué está pasando? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, yo creo que las dos preguntas casi están enlazadas y desde luego en el qué podemos hacer nadie mejor que Isabel, que por su formación y por su práctica diaria como psicólogo infantil atiende este tema y puede dar respuestas muy concretas y muy útiles a los padres. Pero ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que efectivamente la sociedad se preocupa cada vez más de que las futuras generaciones estén capacitadas, estén preparadas, pero no siempre tienen los padres toda la información necesaria. De manera que es como si los niños tuvieran una enfermedad y en lugar de llevarlos al pediatra, si estuviéramos hablando de enfermedades físicas, los lleváramos a un cirujano. El cirujano puede saber mucho de cirugía, pero no tiene los conocimientos de la pediatría. Entonces, los psicólogos, como Isabel, los psicólogos infantiles, los psicólogos capacitados para atender este tipo de problemas son las personas que pueden detectarlos y pueden resolverlos. En cambio, los padres muchas veces desde un asesoramiento inadecuado, involuntario pero inadecuado en los colegios, no llevan o no dirigen a los niños a la solución. Lo importante es que en los minutos que tenemos ahora a continuación es que vamos a intentar ayudarles a ustedes si tienen un problema, si tienen un niño o una niña que pues no va bien en el cole y no saben qué hacer, vamos a intentar encontrar dónde está el problema y a ver cómo lo podemos solucionar, porque el curso ha empezado, estamos ya prácticamente en el Ecuador, pero no está todo perdido, ¿no, Isabel? Sí, ahora sería un buen momento para, llegadas las notas que llegaron antes de Navidad, coger el toro por los cuernos y vamos a evaluar al niño, vamos a ver cuáles son las causas de ese fracaso escolar, de esa incapacidad para ir aprobando las materias curriculares, porque si nos esperamos más va a ir acumulando un retraso y luego va a ser todavía más difícil resolverlo. Nunca hay una sola causa del retraso escolar y es muy sencillo decir, es que el chaval no estudia porque no le da la gana, es listo pero es un vago. Vamos a ver por qué no le da la gana estudiar. Hay un montón de factores que influyen en un estudio deficiente, en un estudio ineficaz o que simplemente no quiere estudiar. Podemos evaluar y ver si es que me está padeciendo una ansiedad en casa, una ansiedad que le incapacita para ponerse a estudiar y ser eficaz. Podemos evaluar y ver si hay un déficit en comprensión lectora, que también ha salido en estudio recientemente, y 1 de cada 3 niños, se han evaluado los de 9 y los de 15 años a nivel internacional, y se ha descubierto que el 30% no saben comprender lo que leen, o sea, y ahí se pierden. Si uno no sabe comprender lo que está leyendo, cómo va a resolver un problema de matemáticas, cómo se va a estudiar una asignatura. Eso es fundamental. También encontramos en el gabinete muchos déficits de atención y es algo fundamental para el estudio poder prestar atención a lo que te están diciendo, a lo que te están poniendo delante. Desde ahí, cuando ya hemos evaluado, trabajaremos específicamente ese problema que hemos encontrado. Por eso es tan importante hacer una evaluación integrativa para sacar la raíz del problema, no quedarnos en los parches de vamos a llevarlo a la academia porque ha suspendido, vamos a llevarlo al profesor, que pueden ser muy eficaces, pero cuando el niño suspende una asignatura, matemáticas, habrá que diferenciar entre el fracaso generalizado y el específico. Una cosa es suspender eso, una asignatura que se le da mal, y otra muy diferente, que lengua, matemáticas, conocimiento del medio y que no sabe por dónde cogerlo. Puede que no tenga un método de estudio adecuado, puede que no tenga un ambiente físico o social adecuado, que no se le refuerce, porque ¿para qué estudiamos? O para disfrutar del estudio porque se nos da bien, o estudiamos para obtener incentivos de fuera, que nos feliciten, que nos elogien, que nos refuercen, que nos digan muy bien. Si eso no lo obtenemos, pues al final abandonamos. Y eso es lo que se está ocurriendo a los estudiantes, que los adultos que están a su alrededor no manejan bien esos refuerzos. Yo a los padres siempre les pongo el ejemplo del padre zipizape,
que lo hacía muy bien, porque cada vez que sus hijos hacían algo bien, les iba dando un vale por el manillar de la bici, Sí. vale por la rueda, cada vez que lo hacían bien. No les prometía, ya tendrás, si estudias durante 6 meses, la bicicleta a final de curso, porque eso no vale para nada. Y es igual que lo del castigo. El castigo sirve, y hay mucho chorreo cuando llegan las notas, y mucha bronca, y el miedo y llega, no sales madre en mía. un mes y no ves la televisión, pero es que eso no les va a enseñar a estudiar, no les va a hacer coger el hábito. El castigo solo sirve para eliminar conductas. ¿Qué conducta estás eliminando? La de que vea la tele en vez de estudiar, pero no estás enseñándole a estudiar, a coger ese hábito. Hay niños que llegan a la consulta a sus padres, es que claro, no se siente a estudiar para nada, pero si es que tampoco se lava los dientes, no se va a la cama a la hora, si no tiene unas pautas para la alimentación, ¿cómo va a hacer ese esfuerzo? Que es para todos los niños desagradable de sentarse una hora más después de todas las del colegio a hacer los deberes. Pero ¿cómo conseguirlo? ¿Qué se siente? Porque se tiene que sentar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, trabajamos en 3 líneas. Una, cuando ya hemos identificado cuáles son las deficiencias del niño, trabajándolas con él y muchas veces también recomendándole a los profesores particulares cómo trabajar esa comprensión lectora, ese razonamiento lógico, esas habilidades que necesitan para el estudio. Trabajando con los padres para enseñarles a llevar unas normas, unas pautas en casa, a reforzar, a elogiar y a ir progresando con ellos, a sentarse a estudiar. Y también vamos a ver a los profesores del colegio para que vayan ayudándonos a generalizar esos aprendizajes. Claro, la realidad es que detrás de un niño que fracasa o que no avanza adecuadamente en sus estudios, hay unos adultos que son los responsables en ese ámbito, que no están haciendo todo lo que pueden hacer o todo lo que se debería hacer para que ese niño pudiera mejorar. Muchas veces porque no saben tampoco bien cómo hacerlo, ¿no? Y Isabel ha dado una pauta concreta que es incentivar, compensar. Si un niño encuentra agradable el tema de estudiar, si encuentra agradable el tema de conocer, si encuentra que le sirve para sentirse mejor, va a tener muchas más posibilidades de avanzar en esa línea que si al contrario se le hace desagradable, porque lo único que se le destaca es lo que hace mal. Lo único que se le destaca es lo que suspende, lo único que se le hace es castigarlo. Y desde ahí lo que va a aprender es a rechazar esa actividad en lugar de vincularse con ella y tratar de llevarla bien, ¿no? Lo que sí es una realidad es que el principal problema del sistema educativo es precisamente el fracaso escolar, el abandono escolar, y por lo que estáis diciendo parece que la solución no es tan complicada. No es tan complicada si se acude a los profesionales indicados, ¿no? Es decir, los psicólogos estamos especializados en el aprendizaje y en los cambios de comportamiento, aquellas bases que son indispensables para que un niño pueda avanzar adecuadamente en ese ámbito de sus estudios. Si se acude, se evalúa y se dan con las causas, efectivamente se pueden dar las soluciones. Si no se evalúa adecuadamente, si vamos tratando de encontrar soluciones inmediatas sobre la marcha, improvisando desde profesionales que cumplen muy bien su trabajo, los profesores lo hacen magníficamente, pero no son psicólogos, no tienen las herramientas, no tienen los conocimientos necesarios, entonces estaremos atrasando un problema que conforme además vaya transcurriendo el curso y los años, se irá agravando y al final será mucho más difícil de resolver. Los factores, hablábamos de las causas de ese fracaso escolar, son múltiples, podríamos estar un buen rato aquí analizando, pero siempre se le echa la culpa, por ejemplo, a 3 cosas. La televisión, es que ves mucho la tele, es que siempre estás con el móvil, es que siempre estás con los videojuegos. Parece que son tres temas que están muy presentes en el día a día y que son muy cercanos. Cualquier niño tiene un móvil hoy en día y tiene un videojuego y la televisión a lo mejor la tienen en su habitación. En fin, son cosas que también hacen que... Desde luego hoy en día lo tienen más difícil, ¿eh? Sí. Hay muchos factores que identificamos en la sociedad de hoy que hacen más complicada la educación. Pero bueno, precisamente para eso pues estamos especializándonos en tratar de ayudar a resolver esa problemática actual de los padres ante las nuevas tecnologías, ante las adicciones que pueden crear esas nuevas tecnologías, y es algo que también tratamos habitualmente en el gabinete, pero como te decía antes, no hay una sola causa. O sea, un buen estudiante no se tuerce porque le compren una videoconsola. Entonces habrá que ver cuáles son las causas, todas que van influyendo en ese fracaso escolar. Es que Entonces, además, perdona, los niños no manifiestan las cosas como los adultos. La ansiedad en un niño no se manifiesta como la ansiedad en un adulto. La depresión en un niño
no se manifiesta como la depresión en un adulto, y todo esto es importante saberlo, saber qué síntomas son los que presentan los niños para poder identificar estos motivos, porque muchas veces los padres no saben leer porque esperan encontrar datos que se refieren a su propia experiencia, ya como mayores, como adultos, y los niños la reflejan de un modo distinto. Quizá cuando contemos con algún tiempo más, Isabel podrá hablar o podremos hablar de cómo detectar estas situaciones concretas, estos trastornos del estado de ánimo o trastornos del comportamiento, como pueden ser los videojuegos o el teléfono móvil que tú citabas. De hecho, en CESCAN, en el gabinete, vamos a editar, y ya os lo presentaremos si te parece, un díptico próximamente con recomendaciones para padres para atender a los hijos en la educación de las nuevas tecnologías. Es decir, no solo es educación lo que se transmite en el colegio, en la calle también se transmite otra educación y a veces no son compatibles, ¿eh? Si se educa a un niño a estar todo el día delante de un televisor o de un ordenador o de tener el teléfono móvil para arriba y para abajo todo el día, se le está educando mal porque va a ser contraproducente para su dedicación a otras áreas necesarias para su desarrollo. En cambio, saber qué pautas educativas seguir para que sepan utilizar estas herramientas sin que se vuelvan contra ellos es importantísimo. Entonces, Isabel, habría que quitarles la tele de la habitación, el móvil, los videojuegos, todo eso, guardar un armario con llave. Desde luego, para que cojan buenos hábitos de estudio, tienen que tener un ambiente propicio. Y un ambiente propicio no incluye el ordenador, la televisión, el móvil en su mesa de estudio. Porque si a nosotros nos cuesta no distraernos, a un niño que está estudiando algo que no sabe ni para qué, imagínate si le cuesta. O sea, que ese tendría que ser el primer paso que deberían de dar los padres que estén viviendo una situación de fracaso escolar, ¿no? Bueno, yo creo que más ¿qué aconsejáis? El primer paso es buscar la causa, porque a lo mejor el niño no le hace ni caso al ordenador, a lo mejor el ordenador es solo un síntoma, digamos. Va al ordenador porque ponerse delante de los libros no le sirve para nada. Se pone a estudiar y no se entera de lo que leo. Se pone a estudiar y por mucho que se esfuerce, tarda muchísimo y siempre le están recriminando. Llega, se lo enseña a la profesora, no, esto está sucio, esto está mal, esta mala letra, esta ortografía. Entonces llega un momento que dice, bueno, pues para eso me pongo con el ordenador. Ya me pegarán broncas, pero por lo menos he disfrutado. Puede ser una causa, pero no la única causa. Claro. De manera que nosotros somos más partidarios en este aspecto concreto que tú estás comentando de las tecnologías, de educar para el uso. Es decir, de que el niño sepa cuándo puede utilizar el ordenador, cuándo puede y para qué puede utilizar el ordenador, para qué puede utilizar Internet, para qué puede utilizar el teléfono móvil, con el fin de que no sea incompatible con el resto de sus actividades. Si por el contrario detectamos un problema del estado de ánimo, un problema de ansiedad, pues habrá que trabajar ese tema en particular. Si el niño no tiene técnicas de estudio, no sabe cómo abordar o cómo afrontar el estudio diario, pues habrá que enseñarle técnicas de estudio. Si los padres no saben cómo incentivar a los niños para que estudien y para que se apliquen, habrá que enseñar a los padres a interactuar con sus hijos para que promuevan la motivación hacia el estudio. Si los profesores no atienden adecuadamente o no saben detectar que ese niño o esa niña está comportándose mal porque necesita la atención, y justo lo que hacen es prestarle atención cuando se comporta mal, estarán de alguna forma favoreciendo ese mal comportamiento en clase, en lugar de saber cómo tienen que extinguir ese comportamiento negativo y favorecer un comportamiento positivo. De manera que nuestra labor como psicólogos muchas veces no solo es con el niño, sino con todo su entorno, asesorando y entre comillas y con mucha humildad, educando también a los educadores para que sepan ejercer bien su tarea. Si echamos la vista atrás, hace unos años los datos de fracaso escolar no eran tan alarmantes. Además, si lo analizamos, coincide también con el resurgimiento, no, con el nacimiento, perdón, de las nuevas tecnologías, del ordenador, de los móviles, de los videojuegos. Hace unos años no teníamos nada de eso y no había tanto fracaso escolar. Quizás ahí también deberíamos de pararnos a pensar que podrían ser factores realmente importantes para producirlo. Como bien dices, Ana, son factores que influyen, pero no son los únicos. El divorcio está a la orden del día y aunque creamos que es lo más normal y que la mayoría de los padres se divorcian, eso causa muchos estragos en los niños. Y no solo el momento en que se separan, sino todo lo que ha venido antes, todo lo que han vivido antes en casa. Hay celos entre hermanos, hay muchas cosas que no se manejan bien, causas externas como que no tienen nada que ver con el estudio, pero el estudio, cuando llegan al gabinete, vemos que es la punta del iceberg. Empiezas a escarbar y resulta que hay muchas otras cosas. Y es que en la sociedad de hoy en día los padres tienen muchísimo menos tiempo. Esto
trabajadora ha cambiado mucho los roles en la familia. Ahora educan los abuelos, que son mucho más transigentes por lo general, no están bien adaptados ni saben ponerse delante del niño con el ordenador y saber qué está haciendo, qué páginas está consultando o con quién está chateando. Entonces, Claro. hay muchas dificultades, no solo son las nuevas tecnologías, la sociedad ha cambiado muchísimo, los padres no tienen tiempo, tienen estrés, porque realmente ¿qué necesitamos para educar? Tiempo y sentido común, básicamente. Luego, cuantas más estrategias, más fácil resulta educar. Pero tiempo y sentido común. Y ahora los padres, pues sí, siguen teniendo sentido común, pero no tienen tiempo. Entonces ahí Eso es cierto. vamos a tener que darles unas pautas y unas técnicas educativas muy eficaces para que ese poco tiempo que pasan con sus hijos lo puedan aprovechar bien. Sí, en definitiva, detrás de un niño con problemas escolares siempre hay un padre que puede hacer algo más y un educador que puede hacer algo más. Y la forma de hacerlo es acudir a los profesionales experimentados en este tema y que conocen precisamente encontrar las causas y dar respuesta. Pues muchísimas gracias a los dos, Antonio Castaños y Isabel Moya, los dos psicólogos, por haber estado con nosotros. A vosotros. Esperamos que les haya servido de ayuda estos minutos que hemos estado aquí con ellos, seguro que sí, ¿verdad? Sí, yo creo que si además hay ocasión y con tu permiso se pueden ir concretando distintos aspectos específicos de estos trastornos, no solo del aprendizaje, sino también de la convivencia y de la evolución de los niños, ya podremos afinar y perfilar un poco más. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. A ustedes les digo que nos vamos a ir a publicidad, que es la que manda, pero continuamos enseguida en el Tosal, no se vayan.